Pues nada, muchas gracias a los organizadores por invitarme a compartir con tan distinguido público lo que es mi trayectoria profesional. A ver. ¿Para dónde? Para los lados, en principio para los lados. Ahí. Pues nada, os he preparado una presentación, una pequeña presentación para describiros cuál ha sido mi camino hacia la investigación. Es curioso y a modo de chascarrillo, pero bueno, cada vez más cuando se habla de investigación, pues se piensa pues, en un laboratorio, en un centro, investigación y demás, pero os aseguro que durante mi vida profesional muchas veces, cuando te tenía que rellenar las fichas de eso y demás, profesión, dice, investigador, dice, detective. O sea, siempre, siempre, siempre. No se concebía aquí, en este querido país nuestro, el tener una carrera de investigación. A modo de agenda, yo lo que os quería compartir con vosotros, pero bueno, a vuestra disposición. Un poco lo que ha sido la trayectoria profesional y cómo el avanzar significa decidir, hay que tomar decisiones. Os diré cuáles han sido mis motivaciones para esas decisiones. Cuál es el entorno profesional de la investigación, cómo llegar a ello. Después también cosas que se pueden hacer para aumentar tus probabilidades de éxito. Y eso no es que podáis, sino que tenéis que empezarlas a hacer ya. Es una cosa constante. Terminamos con un turno de preguntas, aunque entre 3 y 4 sí he preparado 2 o 3 diapositivas que si tenemos tiempo, pues os enseño un poco pues, a qué me dedico ahora en mi posición actual. Esta es mi trayectoria profesional. Yo hice un bachillerato en ciencias, luego hice una licenciatura en ciencias químicas, pasé a hacer un doctorado en genética y bioquímica, luego hice un postdoctoral en biología molecular y terminé mis días en el departamento de investigación de Glaxo, que ahora es GlaxoSmithKline. Para el que no le suene GlaxoSmithKline, ese es el que hace el Augmentine. Seguro que eso suena más. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuáles han sido los momentos de decisión que os comentaba y qué me impulsó a mí a hacer esa decisión? Terminas tu bachillerato de ciencias o lo estás terminando. ¿Qué es lo que me motivó a mí para hacer una carrera de ciencias y que fueran ciencias químicas? O sea, yo en aquel momento no tenía prisa por meterme en el mundo laboral, quería seguir formándome, quería seguir estudiando y me llamaba mucho lo que es la biomedicina. Me llamaba muchísimo. Entonces, para hacer biomedicina, ahora tenemos muchísimas más licenciaturas con los nuevos planes y demás, pero por aquel entonces tenías química, farmacia, biología, química, física. Eran las carreras de ciencias que había. Entonces, a mí me gustaba profundizar en las cosas, llegar al origen de por qué se está produciendo esto. Yo cuando veía un determinado proceso biológico y demás, quería saber un poco por qué son las causas. ¿Por qué cuando metes un huevo a 100 grados centígrados y demás, sale un huevo duro y no sale igual? Pues porque se coagulan las proteínas. Me gustaba eso. Entonces, más que la medicina, más que la biología, me lo daba la química. Y yo fui consciente de que quería hacer la carrera de ciencias químicas por eso. Entonces, esa fue mi elección. Hice mi licenciatura de ciencias químicas y ahí descubrí el mundo de la bioquímica. Era algo que era bastante naciente por aquel entonces, era bastante novedoso y tenía mucho interés para mí. Entonces, descubrí el mundo de la bioquímica, terminas tu carrera, entonces ahí sí podrías hacer una decisión de, bueno, me voy al mundo laboral, intento trabajar en una industria química y demás. Sin embargo, yo sí me planteé por aquel entonces el que la investigación pudiera ser mi futuro profesional.
Y concretamente me gustaba mucho el área de la genética y de la bioquímica. Tuve la oportunidad, mientras estaba en la carrera, y eso es importante, aproveché oportunidades para ponerme a trabajar ya en un laboratorio. En un laboratorio iba unas horas por las tardes y demás, que era precisamente pues, de genética y bioquímica. Entonces me puse a hacer ese doctorado de genética y bioquímica, de alguna manera para dos cosas: formarme, el formarme como investigador y además empezar a conocer el qué podría ser la investigación como un futuro laboral, aunque naturalmente eso se hace con una beca. Cuando terminé mi doctorado en genética y bioquímica, aunque me veáis en perfecta forma y que soy joven y demás y tal, ya tengo mis años. Por aquel entonces no había biología molecular. La PCR no se había inventado. Se inventó el último año que hice yo la tesis doctoral. Y claro, la PCR, la manipulación del DNA, ha sido lo que ha revolucionado absolutamente todo, o sea, lo que es la biología molecular. Entonces, naturalmente, tenía que continuar en mi trayectoria y demás, y estuve 2 años trabajando para formarme y tener más conocimientos e incorporar a lo que ya tenía, pues lo que era la biología molecular. Entonces, bueno, acabas ya tu doctorado, acabas tu postdoctoral, entonces tienes que tomar una decisión. Ya estás muy metido en el camino de la investigación, es decir, ya la cosa pinta que en cualquier momento podrías prepararte una oposición de otra cosa y demás, pero bueno, que quieres ser investigador y podrías ser investigador. Y ahí hay una decisión muy importante que tienes que tomar, es si sigues en la universidad, si sigues en la investigación académica o te quieres pasar a la industria. Si sigues en la investigación académica, vas a poder seguir formándote, vas a poder seguir haciendo investigación básica, descubrir más cosas que se pueden publicar. Si te pasas a la investigación en la industria, es una investigación más aplicada, donde la publicar en revistas científicas no es el objetivo principal y demás, y es muy difícil luego, si quisieras volver a la industria, a la investigación académica, por el hecho de que el currículum pues, pesa mucho. Si quieres luego sacar una oposición o estar en la universidad y demás, como no hayas estado publicando en los últimos años, es casi imposible. Yo en aquel momento, a mí lo que me tiraba era la investigación aplicada. Es decir, el poder realmente, pues el que como fruto de lo que yo estaba haciendo, pues el sacar cosas tangibles, sacar medicamentos. Entonces es cuando me incorporé al departamento de investigación de Glaxo. Concretamente me incorporé al que era el departamento de descubrimiento de nuevos fármacos. Y aquí es donde sigo, hace 27 años. Yo creo que soy de los más viejos del lugar en la empresa, porque hay bastante rotación y demás, pero bueno, ahí hemos ido aguantando. Esa sigue siendo la fachada principal. Para que os hagáis una idea, yo me incorporé a una empresa que se llamaba Glaxo, enseguida se fusionó con una que era Wellcome, Glaxo Wellcome, nos fusionamos con una que era SmithKline, y se quedó en GlaxoSmithKline, abreviado GSK, que es lo que es ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago allí y qué es lo que he hecho todo el tiempo? Es trabajar en el descubrimiento de fármacos. Entonces, no es el motivo de la charla hoy decir cómo es el proceso del descubrimiento de fármacos y demás, pero os he enseñado un poco los distintos pasos que se tienen que llevar, desde identificación de una diana, rastreo de moléculas, hacer química, el conseguir una molécula que funciona, experimentación animal, ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Es un proceso larguísimo, que lleva más de 10 años, desde que empiezas con una determinada diana hasta que tienes un fármaco en el mercado. Se lleva, pues eso, 10, 15 años. Es una cosa bastante laboriosa. Entonces, en el departamento de investigación hay más gente. Hay más gente
porque son muchas las especialidades y son muchas el expertise que tienes que tener para desarrollar un determinado fármaco. Se necesita desarrollo farmacéutico, biología molecular, bioquímica, farmacología, química médica, se necesita síntesis orgánica, es decir, incluso se necesitan químicos, pero químicos de diverso tipo, o sea, químicos que pueden ser químicos médicos, donde son muy torpes en el laboratorio a la hora de hacer moléculas, pero sí de diseñarlas. Se necesitan químicos que puedan ser bioquímicos, donde entienden el proceso que se está inhibiendo con la molécula. Se necesitan químicos que son de síntesis orgánicas, que son los que físicamente hacen el producto. Con lo cual, la cantidad de especialidades o de formación que puedes tener para acabar en la investigación, pues es bastante grande, ¿no? Químicos, farmacéuticos, bioquímicos, veterinarios, médicos, etcétera. Os he comentado cuando estaba dando la introducción y demás de que, bueno, tienes que sacarte tu carrera, tienes que estudiar, tienes que aprovechar las oportunidades, tienes que trabajar bastante, tienes que tomar tus decisiones, pero luego hay cosas que a la altura o en el estado que estáis ahora y a la altura de vuestra vida profesional y demás, son cosas que podéis empezar a tomar en cuenta ahora, formaros en ese sentido y os van a ayudar mucho. Y os he puesto aquí algo que a mí me parece que es esencial, y es la comunicación. Y todo el mundo puede ver la foto que he puesto, y simplemente es para que os dé pie a una anécdota que me pasó, y que he tenido que sufrir durante bastante tiempo en mi trayectoria profesional. Este fue el primer viaje internacional que hice yo, que fue a Heidelberg concretamente. Entonces, yo ahora por mi puesto, no ahora, vamos, hace ya muchos años, o sea, me tengo que dedicar a presentar proyectos, a defender estrategias, a participar en comités, y no precisamente aquí, y no precisamente con tus colegas. Es decir, tienes que ir, la fotografía de abajo es en Ginebra, en una presentación internacional sobre malaria. La de arriba, la persona que está justamente a mi lado es el director de la Organización Mundial de la Salud, el director de malaria, y la mayoría de las cosas son en inglés. Entonces es algo que podéis empezar a prepararos ahora, porque es totalmente fundamental. Decía a nivel de anécdota, es decir, mi entorno es aquel y he tenido que llegar ahí. Pero en el primer viaje internacional que hice, y eso es verdad, la anécdota es que cuando salí del avión se me olvidó una cosa. Entonces, por regulación, por normativa y por seguridad, no te dejan volver a pasar al avión hasta que desembarca todo el mundo. Entonces, desembarcó todo el mundo. Yo fui, cogí mi cosa, salí y demás. ¿Qué tenía que hacer? Lo siguiente, recoger la maleta. Ya se había ido todo el mundo, porque normalmente pues sigues a la gente y demás. Entonces, ¿y dónde se recoge la maleta? Los carteles que te encuentras son así. Yo en aquel entonces, exit, lo entendía, salida, pero de lo demás nada. Afortunadamente llevaba un diccionario. Saca el diccionario, empieza baggage, maleta, claim, reclamar. Bueno, pues era aquí donde se reclama la maleta. Supongo que al lado estará la recogida de equipajes. Es decir, hasta ese punto. Es decir, ahora no hay necesidad de ese punto de partida. Entonces es algo que podéis cuidar bastante y que lo podéis hacer ya, y es importante. Otra cosa es formación continua. Es decir, cuando uno termina su bachillerato, cuando uno termina cualquier tipo de estudios, cuando ha terminado su módulo, cuando ha terminado su carrera y demás y tal, eso, o sea, la vida sigue habiendo nuevas cosas, siguen habiendo nuevos descubrimientos, sigue habiendo una nueva forma de manejarte.
es importante estar al tanto de ello, es súper importante. Es decir, uno porque tenga un título no lo puede colgar. Probablemente el título que tengo yo, que tienes tú de química, es decir, el conocimiento que teníamos por aquel entonces y demás, con toda esta serie de años y demás y tal, se ha quedado totalmente obsoleto, totalmente obsoleto. Entonces tiene que haber una formación continua. Me ha dado tiempo cuando he llegado de oír las últimas palabras, no me acuerdo que las estaba pronunciando, de otra cosa súper importante, es exponerte a diferentes entornos. Es súper importante. Es decir, si tenéis la oportunidad de hacer un Erasmus para ir a estudiar fuera, de hacer cualquier tipo de estancia en el extranjero y demás, es no solamente por el idioma, es por exponerte a otras formas de pensar, de trabajar, de comportamiento, y eso es una formación personal increíble y que os va a servir muchísimo. ¿Tenemos 5 minutos? Simplemente para orientaros qué es lo que hago yo ahora en el laboratorio. En el laboratorio, yo principalmente y durante mis últimos 15 años estoy investigando en nuevos tratamientos para tratar la malaria. La malaria es un organismo muy complejo, que tiene distintos estadios. Si supongo que sois familiares, que se transmite por un mosquito, el mosquito te inyecta los parásitos no van a la sangre directamente, se quedan en el hígado durante 15 días, donde están totalmente fuera del alcance del sistema inmune, está fuera del alcance de cualquier respuesta que pueda dar el organismo, y lo que hace es que cada parásito que ha entrado se multiplica por 10.000. Entonces sale, invade las células sanguíneas, los eritrocitos y demás, y tienes malaria. Durante su replicación es cuando tienes los picos de fiebre, parte de los parásitos que están en la sangre se especializan por si viene otro mosquito y pica, contaminar al mosquito y que se pueda transmitir a otra persona. Es un ciclo muy complejo. Y como es tan complejo, para luchar contra la malaria y para tratar de eliminarla hay que tomar muchas estrategias. Las vacunas. Hace poquito que se ha aprobado y que se ha recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud la primera vacuna para la malaria. Y no solamente es la primera vacuna para la malaria, es la primera vacuna para un parásito. La primera vez en el mundo para un parásito. Daros cuenta que lo que hacen las vacunas es inducir al sistema inmune a reconocer al organismo que te está infectando. Pero si eres un parásito, lo sabéis, el parásito vive dentro de las células del organismo, con lo cual no se está exponiendo. Entonces ha sido sumamente difícil y la verdad que muy importante este logro. Otra de las cuestiones, por supuesto, y es una de las más eficaces, es el controlar el vector. Es decir, si alguien no lo sabe, pero no hace muchísimo tiempo en España había malaria. En Huelva, en lo que era el Parque Doñana y demás, había malaria. ¿Por qué? Porque en todos esos humedales y demás, pues se reproducía el mosquito. Estamos al lado de África y había malaria endémica. Y la gente en España se moría de malaria. Y la solución fue desecar todos los humedales, el alcantarillado y demás, las poblaciones fuera de los sitios donde había mosquitos y demás, y así es como se solucionó la malaria en España. Entonces, el control de los vectores es sumamente importante. Y luego está aquí lo de la quimioterapia, que lo de la quimioterapia pues es el conseguir medicamentos y tratar a las personas que están enfermos. Solamente uniendo las tres aproximaciones, pues algún día conseguiremos erradicar la malaria. Lo más importante son las vacunas y creo que en la época de COVID y demás os habéis dado cuenta lo importante que ha sido para llevarnos al estadio que estamos. Algo también que es fundamental, y no os quería contar cómo se descubren los fármacos y demás, pero realmente si estás trabajando en un tema, si este es tu objetivo y demás, algo fundamental es conocer la enfermedad. Y la enfermedad no solamente se conoce en los libros. Entonces,
Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar pues, al Alto Amazonas, donde te encuentras con que este es el hospital de referencia que tienen en Portobelo, en el Alto Amazonas, que es el equivalente a La Paz o el Ramón y Cajal que tenemos aquí, es el centro de referencia. Aquí es donde vienen todas las personas que están infectadas de malaria. Aquí colaboramos con ellos para tener muestras clínicas y demás, pero cualquier parecido a esto con un gran hospital, esto es dentro del hospital, para que os hagáis una idea, estos son los pasillos, aquí llevan la habitación donde están mezclados las personas que tienen malaria con las que tienen tuberculosis. Es decir, ese grado. Esto que veis aquí es una unidad de cuidado intensivo, la mejor que tenían, por eso la pusieron en la foto. Es decir, y eso. Y cualquier cama de hospital que tenemos aquí al lado está bastante mejor equipada. Y esto en Brasil, que no es de los sitios más remotos. También he tenido oportunidad de viajar a Tailandia y, por ejemplo, estuve en una pequeña población que es Mae Sot, donde estuve viendo la clínica de Whampoa. Este es el entorno donde está viviendo y trabajando la gente, es decir, al lado de sitios de cría de mosquitos. Es decir, donde no te puedes escapar de que estén todos los mosquitos, que además la mayoría están infectados de malaria y tienes que vivir en ese entorno. Si nos quejábamos de las imágenes de Brasil y demás, estas son las unidades de cuidado intensivo en la clínica de Whampoa. O sea, imaginaros las capacidades que se tienen para luchar contra la malaria o con cualquier otra enfermedad. Estas son fotos que tomé yo desde mi habitación de hotel y afortunadamente estaba en el mejor que había, pero al lado de humedales, donde está lleno de mosquito, y al lado de arrozales, donde está la gente trabajando. Procura no trabajar en las horas vespertinas, cuando se pone el sol y demás, cuando hay más mosquitos y demás. Pero desde luego es que la malaria es una enfermedad que está totalmente ligada a países en vías de desarrollo y a pobreza. Y un último mensaje es que el mejor remedio para una enfermedad no es curarla, sino evitarla. Y creo que, por ejemplo, que la experiencia que estamos teniendo con el COVID y demás y tal, hace que esto sea muy importante y que creo que es una verdad absoluta. Es decir, hasta ahora no hay ningún tratamiento efectivo para curar el COVID. Todo lo que hemos podido hacer ha sido evitarlo con las vacunas o evitarlo con nuestras queridas mascarillas. Y esto era todo lo que os quería contar.